Now I realize, once we're parents, we're just the cause of our children's futures. ¿Cómo? ¿Un libro de National Geographic acerca de las fronteras del espacio? Que forma parte de una colección de más de 60 tomos llamados Atlas del Cosmos, de los cuales solo conseguí 4 ejemplares, y que aborda asuntos tan interesantes como el poder viajar a través de agujeros de gusano con modernas tecnologías todavía no creadas. Creo que es hora de hablar de Interstellar. Yo sabía que este momento llegaría, tarde o temprano, en Patagonia Free Will, en esta sección Books and Films, íbamos a tener que abordar esta magna obra de la ciencia ficción llamada Interstellar. Pero es evidente que si usted está aquí es porque le gusta mucho esta película, o seguramente porque de alguna u otra razón me sigue en este canal, pero seguramente le gusta esta película. Y ha visto muchas cosas en YouTube, porque hay mucho que se ha dicho, se ha analizado en profundidad la ciencia detrás de Interstellar, se ha analizado la música, hay realmente videos en YouTube muy interesantes y satisfactorios que analizan este film. Entonces me estaba preguntando yo, ¿qué cosa original podría añadir frente a este tema? Y como este proyecto se caracteriza por mezclar lo que es la ciencia con las humanidades, dije, bueno, hagamos un relato, una especie de crónica de cuando yo fui a ver por primera vez esta película al cine, por allá por el 2014-2015, y analicemos qué cosas filosóficas y también literarias interesantes uno puede encontrar en esta película. Yo recuerdo muy bien el momento en que fui a ver Interstellar al cine, por una razón muy sencilla. En lo personal la considero la mejor película de ciencia ficción jamás creada, y que me perdonen los cinéfilos que consideran que acabo de decir un sacrilegio por considerar que Interstellar es superior a 2001 Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, pero lo creo, yo creo que sí, la supera en muchos ámbitos, a pesar de que si uno ve cinematográficamente hablando la película de Kubrick hoy en día, sobre todo la versión remasterizada que salió hace un par de años atrás, uno no puede creer que esté viendo una película de los 60, principios de los 70. Y claro, tiene sus aciertos notables. El ritmo es mucho más lento que el de Interstellar, eran otros tiempos, eran otras cosas. Pero si lo miramos desde el punto de vista de lo que tiene que ser una obra de ciencia ficción, creo que Interstellar es superior en muchos ámbitos. No solamente lo que es la cinematografía, donde la hazaña más grande es el haber reconstruido o creado digitalmente estos monstruos del espacio que son los agujeros negros, como nunca antes se habían visto gráficamente, gracias a haberse aliado con personas que conocían no solo de arte, sino que de matemática, lo que le permitió que estos agujeros negros fueran incluso objetos venerados hasta el día de hoy por físicos y astrónomos que los estudian, incluso en las universidades. No todos los días se ven películas que sean estudiadas o analizadas en la academia, son pocas, sobre todo en los últimos años, pero además creo que es una película completa desde donde se le mire. Incluso me atrevería a decir que es el mejor trabajo que ha hecho Nolan, mejor que Oppenheimer, porque Oppenheimer, claro, es interesante, está con mucho furor hoy en día, pero es una película en donde hay demasiada chimuchina política y eso cansa, yo creo, ¿no? En cambio, Interstellar tendrá sus momentos, pequeñas escenas en donde se habla, por ejemplo, acerca de cómo la educación estadounidense estuvo intervenida, aceptando la idea de que el hombre nunca llegó a la luna, pero son ciertas anécdotas ahí politiqueras, nada tremendo. Es una película que se enfoca casi 100% en lo que es la ciencia, pero además en ese afán del ser humano de superarse en la tecnología
y del cual uno también puede extraer conclusiones humanistas muy curiosas y muy interesantes. Interstellar es una película de aventura que va a seguir el mismo diseño de cualquier película de aventura tipo, ¿cierto? Como por ejemplo lo sería El Hobbit de Tolkien. Una gran aventura que parte en un punto A, se producen una serie de acontecimientos, riesgos que ponen incluso la vida del protagonista en peligro, y luego se vuelve a ese punto A, ¿no? O sea, para cerrar, en este caso muy poéticamente, porque cierra volviendo a su casa, pero que ya no está en el planeta Tierra, sino que en este cilindro, ¿cierto? Que está inspirado en los trabajos de O'Neill, de mediados del siglo XX, que son fascinantes. Y entonces, por estas razones que yo recuerdo tanto en la primera vez que fui a ver Interstellar, me acuerdo que estaba en los primeros años de universidad, o mediados, ¿sí? Y justo ese año había tomado un electivo acerca de astronomía, si mal no recuerdo, con Dante Miniti, de la Facultad de Astronomía de la Católica, que se impartía en Casa Central. Y justo se estaban hablando en esos tiempos, de los grandes avances que se estaban produciendo en el estudio de la gravedad, ¿no? Que es un tema tan central en esta película. Y recuerdo que fui a un cine que hoy en día ya está cerrado, que cerró producto de la destrucción abrasiva, ¿no? Que terminó con Santiago Centro, el casco histórico de Chile destruido en segundos, ¿no? Parafraseando el nombre de una serie de Discovery Channel, destruido en segundos. Y era un cine que estaba en una especie de subterráneo, y una sala particularmente donde se estaba proyectando esta película era enorme. Entonces, más fascinante todavía la sensación. Todos los que son fanáticos de Interstellar comprenderán que no todos los días se vive una película así en el cine, por lo tanto queda marcado para siempre. Y además me tocó ir a verla un día viernes en la tarde, y justo ese día había dormido 30 minutos porque tenía un examen de derecho procesal, imagínense ustedes. Una cosa atosigante, espantosa, y entonces fui al cine con unos amigos, precisamente este electivo de astronomía. Y bueno, quedamos totalmente alucinados con la película. En arte, astronomía e historia te sumergirás en un viaje cultural desde los albores del pensamiento humano hasta nuestros días. Conocerás una amena y sistematizada síntesis de la fascinante relación entre el dibujo, la pintura, el cine y las ciencias astronómicas. Encuentra el enlace a este curso virtual exclusivo y original de Patagonia Free World en la descripción de este video, y adquiérelo desde cualquier parte del mundo. Si bien es cierto que el corazón de la física y la astronomía modernas está compuesto por las matemáticas, existen aristas de no menor importancia que nacen a partir de sus descubrimientos o bien consisten en planteamientos previos a conocerlos. Se trata de las implicancias humanistas. En efecto, se cuenta que maestros de la literatura universal como Edgar Allan Poe o Jorge Luis Borges habrían teorizado cuestiones de grueso calibre para las ciencias naturales modernas. De todos estos asuntos que van más allá de la ciencia propiamente dicha, trata Big Bang, creación e inmensidad, ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. Revisa los enlaces ubicados en la descripción de este video. Que además tocaba un tema, me recuerda una frase que salió por ahí por entre medio, que la dice el personaje que hace Anne Hathaway, esto de que estaban tan desesperados y tenían que tomar una decisión. Ella dice: ¿por qué no tomamos una decisión siguiendo el amor como concepto, ¿no? Es una cuestión bien curiosa, porque decía ella que este concepto trascendía el espacio-tiempo. Yo recuerdo una vez haber visto una crítica de cine que hizo este físico divulgador español de apellido Crespo, ¿no? Que tiene unos videos excelentes para aprender lo que es física pura y dura, con manzanitas, con dibujitos y con cosas extraordinarias, muy buen canal. Pero él, en su obsesión física y dejando entrever, digamos, su magna ignorancia, porque no se puede decir de otra manera, en temas filosóficos, teológicos, se ríe a carcajadas en el momento en que Anne Hathaway pronuncia esta frase y dice: pero qué tontería acabamos de escuchar, ¿no? Qué barrabasada. Y claro, basta con que una persona haya tenido una sola clase de lo que es fundamento filosófico para comprender cuáles son las características propias del concepto de Dios, ¿no?
Incluso se dice, bueno, si usted tiene que recordar una sola cosa de antropología filosófica, es que Dios es igual a amor, y por lo tanto trasciende el espacio y tiempo. Así que había una cosa bien profunda que se puede extraer de ahí. No era simplemente una cursilería barata que apareció ahí en una película cualquiera de Hollywood. Pero, en definitiva, este viaje entonces del héroe que parte en su casa y vuelve a su casa, tiene un punto también esencial, que es el hecho de desprenderse de todo al máximo. No solamente sale de la zona de confort, sino que deja abandonado lo que más quiere, que son sus hijos. Entonces ese momento en donde los ve crecer a través de la cámara es una cosa para volverse loco, ¿no? Y además hay un asunto que me llama la atención mucho, sobre todo cuando se hacen análisis de esta película desde el punto de vista científico, es que no se le toma la importancia de lo que fue Kip Thorne, este premio Nobel de Física, que no solamente fue consultor, como se dice muchas veces en la película, porque efectivamente este señor se le preguntaba todo lo que tenía que ver con la física de la película, pero lo que no se dice es que Kip Thorne estuvo desde el principio metido en este tema, porque este señor era amigo de una productora hollywoodense que se llama Linda Ost, y él cuenta en un libro que se llama The Science of Interstellar, muy buen libro por lo demás. Me parece que no tiene traducción al español, pero si saben inglés, devórenselo ya, porque es tremendo. Una obra esencial si usted es fanático de Interstellar. Y en esta obra, el señor Thorne afirma de que ya una vez que sale a la luz la película Contact de Carl Sagan, a finales de los años 90, él se obsesionó y dijo, tenemos que hacer una película que sea todavía más científicamente técnica, por decirlo de alguna forma. Y empezaron a trabajar con el guión. Y no fue Christopher Nolan el primero en interesarse. Hubo muchos otros directores que por cuestiones problemáticas de tiempos, de agenda, lo desecharon. Y llegaron en su momento al hermano de Christopher Nolan, Jonathan Nolan. Y que en último minuto también tuvo que salirse del proyecto, y ahí es que lo toma Christopher Nolan. Y por eso es que no es un trabajo que haya nacido necesariamente del corazón o de principio del director que finalmente aparece, ¿no?, con su firma y todo. Eso es un tema bastante interesante. Así que el señor Thorne no solo fue un consultor de Interstellar, sino que fue la mente maestra que estuvo incluso desde los primeros bosquejos de hacer un film de estas características. Y por último, una cosa que me gusta es que la gravedad se utiliza no solamente como una herramienta para poder comunicarse rápidamente desde lugares distantes del espacio, sino que este final, que muchas veces ha sido criticado por ser una cosa muy loca con este tercer acto, ¿cierto?, donde todo el mundo pierde la cabeza en el cine viendo esta escena, yo creo que mezcla muy bien lo que tiene que ver la ciencia ficción, porque la ciencia ficción, por muy fidedigna que pueda ser a la realidad científica, siempre tiene que tener una cuota que trascienda eso. Y precisamente acá trasciende, porque es precisamente ese amor que tenía por su hija, por ejemplo, que es curioso, ¿no?, que le da esta especie de divina providencia que está desde el principio hasta el fin, y que hace que el héroe haga todo este viaje para luego contactarse con su hija cuando es pequeña. Y entonces ahí uno puede sacar conclusiones metafísicas muy curiosas. La película es neutra desde el punto de vista religioso, no es ni cristiana ni mucho menos, nada. Y eso también es bastante interesante porque no se abanderiza por nada. Si usted es cristiano puede sacar ahí estas conclusiones como las que estoy mencionando yo, y si usted no lo es, de todas maneras puede ver, ¿no?, esa trascendencia o grandilocuencia del espíritu humano que nos mueve a hacer cosas y que nos conecta finalmente con una triquiñuela física, si se quiere, pero que también tiene un elemento solapado trascendente por debajo, lo cual lo hace una obra magnífica. La escena que más se repite de la película y que es su razón de ser es la caída de los libros desde la estantería, que no es otra cosa que la gran metáfora de las hazañas humanas, el conocimiento del hombre representado en los libros, mezclado con la caída de los mismos, un acto que viene a significar visualmente a las emociones, como aquella irracionalidad que nos inunda, pero que también siempre nos ha movido como especie. Y luego ambas cosas se mezclan cuando Cooper se da cuenta que gracias a su arrebato emocional logra descubrir su destino, y entonces encuentra la forma de comunicarse con aquello que más quiere en el mundo, la que al mismo tiempo utilizará la información que se le entrega para resolver
el gran misterio y salvar así a la especie humana de su destrucción. Al poseer el 70% de toda la capacidad de observación astronómica del planeta, Chile es el país más importante para esta disciplina, pero pocos conocen la historia de cómo este remoto país en el fin del mundo logró convertirse en la joya científica que es ahora. En Historia de la Astronomía en Chile recorrerás desde las primeras expediciones astronómicas en el siglo XIX hasta nuestros días. Todos estos grandes hitos de la ciencia de las estrellas rigurosamente investigados tras un año de documentación y producción, ya disponible en todas partes del mundo. ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué han opinado los grandes pensadores de la historia universal al respecto? ¿Cuál es la posición de las religiones como el cristianismo o el islam en estas materias? ¿Qué esfuerzos han desplegado los astrónomos? ¿Qué se espera en la astrobiología para los próximos años? Todas estas y muchas otras preguntas se abordan en este nuevo programa digital del proyecto educativo Patagonia Free Web. Alejado de las teorías de la conspiración que abundan en programas de televisión, este curso viene a enfrentar esta trascendental pregunta luego de una profunda investigación que conllevó consultar a las fuentes de la más alta calidad intelectual. No te lo pierdas.